ya el texto en sí ya es un desafío. Dice falsos maestros, una característica del anticristo. El anticristo, como vimos, tiene varias características, pero ese es el título del mensaje. Mire, voy a leer 2 de Pedro 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Como introducción, hemos hablado mucho del anticristo en esta iglesia. Predicamos el libro de Apocalipsis y vimos desde el capítulo 12, hablamos del dragón. En el capítulo 13 hablamos del falso profeta y hablamos de la bestia, del anticristo, ¿verdad? Sé que tenemos 3 mensajes ahí que están en la serie de Apocalipsis acerca del anticristo. No voy a abundar en eso, pero lo primero que queremos ver aquí, ¿qué relación tiene el anticristo con los falsos maestros? Ese es el punto principal. ¿Qué relación tiene el anticristo o los precursores del anticristo con los falsos maestros que Pedro va a mencionar aquí? Es importante, por eso Pedro se aseguró que para poder detectar la verdad, la mentira, tenemos que estar claros en la verdad. Tenemos que tener un conocimiento profundo de la verdad para poder detectar la mentira. Eso lo vimos en el primer capítulo, ¿verdad? Pedro nos prepara para entrar a escena, para entrar en este texto tan complicado. Así que vamos a ver como premisa mayor estas características del anticristo a considerar hoy. Que parodia la Trinidad o que imita la Trinidad. Eso siempre tiene que estar claro. Cuando pierdan de vista esto, ya perdieron de vista todo. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y pretende imitar a Cristo, entonces lo hace también en ese aspecto. Él también parodia la Trinidad. Hay una Trinidad satánica enseñada en las Escrituras, y no de un texto aislado, sino clara. El texto más claro que la tiene es Apocalipsis 16:13. Yo sé que ya muchos están diciendo, citar Apocalipsis para probar una verdad es riesgoso. No lo dice solo ahí. Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón, esta es la serpiente antigua llamada el diablo de Apocalipsis 12, y de la boca de la bestia, esta es la bestia que sube del mar de Apocalipsis 13, y de la boca del falso profeta, ahí está la otra, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahí están se trata de un espíritu, los 3 son espíritus inmundos a manera de ranas. Habla de abominables, pues son espíritus de demonios que hacen señales. ¿Ves qué relación tiene esto con el anticristo? Hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que está claro eso. Así que esta Trinidad también aparece en Apocalipsis 12. Solo habla del dragón, la serpiente antigua llamada el diablo, que parodea a Dios el Padre. Vemos en Apocalipsis 13, desde el versículo 1 habla de la bestia que sube del mar, que es el anticristo que parodea a Dios el Hijo. Y vemos al falso profeta en el mismo Apocalipsis 13 que parodea la obra del Espíritu Santo, el falso profeta. También Apocalipsis 20 nos habla de esta Trinidad. Apocalipsis 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba, ahí está el diablo, la serpiente antigua llamada el diablo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ¿quién? La bestia y el falso profeta. Ahí están los 3 otra vez. Y la misma doctrina de los apóstoles nos enseñan de cómo usurpa los 3 oficios de Cristo. Esto es algo también muy importante. Es una Trinidad impía y también parodia los 3 oficios de Cristo, que imitan los 3 oficios de Cristo, que son sacerdote, rey y profeta. El anticristo también parodia estas 3 cosas. Se presenta como sacerdote, se presenta como falso profeta y se presenta como rey. Hace lo mismo. Cristo es el mismo haciendo los 3 oficios. Bueno, Él hace lo mismo. Bueno, eso es importante.
Luego, nuestro texto de apoyo, donde es un texto como columna, es un texto donde se centra el mensaje, es el texto más importante. Cuando ustedes, este texto es como el que los va a mantener con un entendimiento claro. Es un texto doctrinal de 2 de Corintios 11, el versículo 15 específicamente, porque este texto dice, ¿qué tiene que ver el anticristo con los falsos maestros? ¿O porque es un imitador, opositor y destructor? Que son las prácticas de Satanás, siempre han sido la misma. Imitador, ¿verdad? Opositor. Él se opone a través de la imitación, usurpa el poder. Dice, y es un destructor, al final de cuentas, él quiere destruir. Mira lo que dice 2 de Corintios 11, 14. No os maravilléis. Y esto es importante, hermanos. De verdad, por eso este texto es texto columna, texto clave. No os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando el diablo ataca, no ataca como nos lo venden. El diablo es malo, el diablo es feo. No, hermanos, el diablo se disfraza como ángel de luz, de piedad, se desliza, se mete suavemente entre nosotros. No creas que es la maldad que tú ves. A veces usa un cuerpo hermoso de una mujer, a veces usa un ungido, un hombre famoso para que predica. Él se mete, él sabe cómo entrar. A lo mismo entraba en una serpiente que entraba en Caín y entraba en Judas. Él se disfraza, pero dice, así que no os extrañéis, si también sus ministros, aquí está la relación del anticristo con los falsos creyentes. Aquí está la relación de los falsos maestros con el anticristo. Porque pueden decir algunos, el pastor está obsesionado con el anticristo. Ahora, ¿qué tienen que ver los falsos maestros con el anticristo? Todo. Hermanos, esta es la manera como nos llega a nosotros la obra del anticristo. Dice, así que no se extrañen si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, imitando a quién, a su amo, el diablo, cuyo fin será conforme a sus obras, destrucción. Así que esto es como introducción. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un bosquejo solo de 2 puntos. Normalmente yo siempre predico textos más largos. Hoy son 3 versículos, como ven que estoy predicando. Eso es raro, pero es que el tema requiere tiempo. Voy a entrar a hablar de lo de Génesis 6 en lo que sigue, entonces requiere más tiempo. Por eso voy a ser más corto hoy que lo de común, como siempre lo hago. El bosquejo va a ser cómo se identificó el anticristo en el Antiguo Testamento. El anticristo siempre ha estado ahí, como los pactos, siempre han estado ahí. ¿Cómo se le llamó al anticristo en el Nuevo Testamento? Esos van a ser los 2 puntos y están aquí en el texto. Comenzamos. ¿Cómo se le llamó al anticristo en el Antiguo Testamento? 2 de Pedro 2a dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. O sea, esto no es nada nuevo. El anticristo no aparece en el futuro. No, el anticristo tiene presencia pasada, está ahorita en acción y presencia futura. Eso siempre lo he dicho aquí. Así que Pedro comienza diciéndote, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Así que mi primer punto está basado en el versículo 1, parte A del versículo 1. Ezequiel lo vio como Gog. Eso es lo primero que quiero que vea. Solo 2 personas, Ezequiel y Daniel. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué dice como Gog? ¿Quién es Gog? ¿Verdad? Es una abreviación de Gomer. Los hijos aquí vemos en Génesis 10:2, dice los hijos de Jafet, dice Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Misec y Tiras. Pero Gog es la abreviación de Magog, uno de los hijos de eso, o Gomer. Gog es lo mismo, Gog y Magog. Pero siempre hablamos de Gog, así que es una abreviación de Magog, que es el segundo de los hijos de este. ¿Y qué tiene que ver este con el anticristo? Estos empiezan en Génesis 10, es la descendencia, ¿verdad? Los hijos de Jafet. Bueno, Ezequiel 38, que es lo que nos habla de eso, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Años tenía muerto ese Gog, o Gomer. Años tenía muerto, así que tiene que ver aquí, en tierra de Magog, porque es príncipe soberano de Misec y Tubal,
que son hermanos, es príncipe de su pueblo, tiene que ver con un rey, tiene que ver con un príncipe que lidera naciones, que lidera toda una familia, pero ya una familia a lo grande es una nación. Y así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y dice: y te quebrantaré y te pondré garfillos en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, a caballos, jinetes de todo, equipados, gran multitud con paves, escudos, teniendo todos ellos espadas. Está hablando de un espíritu de Gog. El espíritu de Gog, aunque Gog murió, es el espíritu de un demonio que lidera los ejércitos enemigos del pueblo de Dios. Es el espíritu de un demonio que lidera los ejércitos enemigos del pueblo de Dios. Aunque Gog murió, no el demonio. Muere uno, se va por otro. Murió Nabucodonosor, no hay problema, se fue con Ciro y con los medos y los persas. Murieron ellos, se fue con Alejandro. Murió Alejandro, se vino con Roma. O sea, siempre están ahí. Así que mira lo que dice la palabra de Dios: Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, es uno de sus hermanos, es la familia. El versículo 8 dice: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. ¿Ves cómo Gog murió, pero no es espíritu? Eso que controla los ejércitos enemigos del pueblo de Dios es un espíritu y su nombre es Gog, ¿verdad? De ahí lo sacó. Dice: de aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel. Es el enemigo del pueblo de Dios. Vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, liderando los ejércitos en contra del pueblo de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel a quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? A Dios siempre nos habló de eso, le había hablado al pueblo, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Y en Ezequiel 39, que también habla de él, lo mismo, hermanos. Lo que quiero es que vean que esto no se queda ahí, y esto es más grande que eso, porque empezamos en Génesis 10. Aquí estamos con Ezequiel más de 2000 años después, pero luego vamos a venir a dar hasta Apocalipsis. Acá vemos otra vez a Gog. Así que nunca murió Gog, sí, Gog murió luego, pero no el espíritu, no el demonio que lo controlaba. Es simbólico. Dice aquí Ezequiel 39:1: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Lo mismo, ¿verdad? Tú te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Dios usó eso para, siempre fue así, hermanos. El diablo siempre ha estado en contra de eso. Y aquí estamos hablando en el oficio de rey. El anticristo, vimos nosotros que imita los tres oficios, ¿sí? ¿Y por qué en el Antiguo Testamento solo vamos a verlo en el oficio de rey? Tiene todo el sentido. Israel era una teocracia, no era como ahora. Israel, ¿qué quiere decir una teocracia? Israel se gobernaba religión y estado. El rey pecaba, todo mundo pecaba. Rey malo, pueblo malo. Rey bueno, pueblo bueno. Así que el anticristo se concentraba en el rey, porque ahí es donde estaba la destrucción del pueblo. Rey malo, pueblo malo. Rey bueno, pueblo bueno. Y lo tenemos la historia en la Biblia. Nomás pensemos en Manasés, un rey muy malo, ¿verdad? Amón, todos esos reyes malvados que hubo, Jorán, ¿verdad? Ocosías. Y vemos los reyes buenos que todos los conocemos: David, Salomón, Ezequías. Entonces, eso siempre ha sido así. Así que antes Dios, el anticristo, siempre ha usado la arma que más le conviene. Antes se presentaba siempre en los reyes, porque de ahí dependía la debilidad del pueblo. Ahora no. Ahora lo que el rey haga no nos afecta a nosotros a gran manera. ¿Dónde nos llega a nosotros? ¿Cuál es la parte que nos afecta a nosotros como iglesia del anticristo? El falso maestro, los ungidos, todos son falsos. No. Lo que más nos afecta es en los falsos maestros que están en la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, que se meten a la iglesia, hermano. Esa es la parte es donde el anticristo nos llega a nosotros. Por eso Pedro no te va a hablar del anticristo como rey. ¿Para qué?
Él se viene al meollo del asunto, a la parte que nos corresponde a nosotros. Veamos cómo los demonios están involucrados con los ejércitos paganos y que el cabeza de este tipo de demonios está involucrado. Gog tiene nombre. Sí, siempre va a dirigir al ejército enemigo del pueblo de Dios, así como el arcángel Miguel, que siempre protegerá al pueblo de Dios. Yo no estoy trayendo invenciones. Muchos han oído esto, lo han mencionado muchas veces. Es bendita palabra de Dios. Mira, Daniel 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Aquí viene el arcángel a hablar con Daniel. Y a causa de tus palabras yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, antes de llegar aquí peleé con el rey de Persia, la cabeza de un imperio. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Él pelea de parte del pueblo de Dios. ¿Ves que detrás de todas las guerras están involucrados? Ahorita vamos a ver más acerca de eso. Y quedé allí con los reyes de Persia. Versículo 20 dice: él me dijo, ¿sabes que he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. ¿Ves? Ahora va con Persia. Y al terminar con el príncipe de Persia, dice, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, Alejandro. ¿Ves cómo con las puras cabezas de los imperios? ¿Qué quiere decir? Que detrás de ellos estaba Gog, estaban los demonios. Había demonios protegiendo al ejército. Dice, pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así como con ellos hay alguien, con los de nosotros, con el pueblo de Dios también hay alguien. Así que los espíritus, bien sean el de Dios o el del diablo, estarán involucrados en todas las guerras. Miguel por Dios y Gog por Satanás. Segunda de Reyes 6:16. Y él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ya saben de qué historia estoy hablando, ¿verdad? Tenemos aquí a Eliseo tranquilo. El ejército asirio venía a apresarlo para llevarlo para que Jezabel lo matara. El que estaba muriéndose de miedo era Giese, su siervo, asustadísimo. Y Eliseo tranquilo. Pero ¿por qué está tan tranquilo mi señor? Dice, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. De pronto Eliseo oró al Señor para que le abriera los ojos a Giese, a su siervo, y pudiera ver, y miró la montaña llena de seres celestiales a caballo. Pero lo más sorprendente no eran los que estaban con nosotros, sino que también con ellos estaban otros. ¿Quién dirigía a estos? Miguel. ¿Y quién dirigía a estos? Gog. Eso es lo que quiero que vean, hermanos. Que siempre hay una guerra. Esa guerra que comenzó, como lo dijo el hermano Fanor en Génesis 3. La simiente de la mujer con la simiente de la víbora, del diablo. Así que aquí, en Apocalipsis 20, está este personaje otra vez. Y para que veas que la historia de Gog es relevante ahora y lo será en el futuro, veamos dónde estará Gog en el futuro y cuál será su fin. Apocalipsis 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Wow. Apocalipsis 16 dice esto, mira. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este se secaron para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes en la tierra, en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día. ¿Ves cómo todo el poder del anticristo se centra en ese personaje, hermano? En un rey al final del tiempo. El anticristo es tanto un personaje escatológico futuro como sus precursores en toda la historia. ¿Quiénes son estos demonios y a quién los lidera? Versículo 8, estamos siguiendo con Apocalipsis 20. Ahora voy con el versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Dónde termina Gog, el que comenzó en Génesis 10? ¿Verdad? Gomer.
¿Ves cómo vino por toda la historia? Va a ser muerto. Todavía Gog va a aparecer en un futuro. Cuando Cristo venga es que él va a ser destruido finalmente. Ese demonio que está liderando a los reyes impíos de la tierra en toda la historia de la humanidad. Y lo seguirá haciendo hasta que Cristo venga. Así que sí sabían del anticristo en el Antiguo Testamento. Y por último aquí Daniel lo vio como 4 bestias que no estaban nada relacionadas con las que vio después Juan. Daniel 7:2. Porque cuando estaba yo diciéndoles a ustedes acerca de estas bestias, Darío le estaba mencionando un nombre. Aquí sí, porque está bien claro, hermanos. Nabucodonosor, ¿verdad? Estamos viendo estas bestias. Aquí lo vamos a ver con Daniel. Por ejemplo, Daniel dice: miraba yo en mi visión de noche, he aquí los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Acá vemos la bestia en Apocalipsis 13 subiendo del mar. La primera era como un león, eso es Babilonia sin duda. Y dice, y tenía las alas del águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ahí vemos la identificación de la bestia con Nabucodonosor. Versículo 5 dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y eso es porque se unió el imperio medo con el imperio persa. Y uno era más fuerte que el otro, pero estaban unidos. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, y esto lo identifica con Alejandro, con 4 alas de ave en sus espaldas. Por eso llegó tan rápido y conquistó al mundo. A los 33 años ya tenía conquistado todo el mundo conocido, derrotando al imperio más grande que eran los medos y los persas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta bestia fue lo peor, que Roma, porque mató a Cristo. Ellos mismos estuvieron presentes en la muerte de Cristo. Así que esto es del Antiguo Testamento. El anticristo se presentó como rey, y Judas describe también a los falsos maestros en el anticristo como 3 corrientes. Los falsos maestros del anticristo, hermanos, los profetas, los llamaban de 3 corrientes. Hay 3 hombres que sus oficios, su conducta y su vida representan las 3 falsas religiones de los falsos maestros. Por ejemplo, Judas 1:10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Porque ¿de quiénes son estos? Está hablando de los falsos maestros, en los cuales por naturaleza no conocen, se corrompen como animales irracionales. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Sí, todo comenzó allá con Caín, la religión de Caín. Dice: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estas 3, y ya lo he explicado muchas veces, no lo voy a explicar ahorita, no tengo tiempo, qué hay detrás de estas corrientes religiosas. Pero la que vamos a usar es la de Balaam, porque es la que va a usar mi texto en el segundo encabezado. ¿Cómo se le llamó en el Nuevo Testamento al anticristo? Y esto es 2 de Pedro 2, la parte B del texto. Como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, no te quedó todo allá, también acá están. Dice que introducirán encubiertas herejías destructoras. También es un destructor, es un imitador, es un destructor, ¿verdad? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahora vamos a ver cómo el Nuevo Testamento llama al anticristo. Primero, por excelencia, Cristo. ¿Cómo lo identificó Cristo? ¿Cómo Cristo nos advirtió? Cuídense de un rey, cuídense de Gog, cuídense de las bestias. No, se vino más claro, ¿verdad? Cristo nos advierte de algo que ahora se pone bueno. Esto es lo más grande que van a ver. ¿Cómo lo identificó el Señor Jesucristo? Lo identificó así, hermanos, porque toda la gente dice: no, pero acá también predican a Cristo, acá aman al Señor, acá aman a Cristo, por Cristo se vuelven locos ahí dando vueltas. Mira lo que dice Cristo.
Mateo 24:4. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. O sea, predicando a Cristo, ¿verdad? Y a muchos engañarán. Entonces, si alguno dijera: mira, aquí está el Cristo, mira, ahí está, no lo creas. Oigan estas palabras: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Ves cómo el anticristo está relacionado con el profeta? Falsos cristos. ¿Y cómo esos falsos cristos nos afectan? Por los falsos profetas que los predican. Cuando Cristo es Señor, ellos lo ponen como un sirviente. Cuando Cristo es el Rey del universo, Cristo te está tocando la puertita a ver si se la abres. Ellos están acorrientando al Dios Todopoderoso. Así que ellos son los que destruyen esto. Por eso, entonces, si algunos dijeren: mira, aquí está, mira, ahí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios que les encantan a la gente. Esta generación adúltera y perversa les encantan las señales. Dice: de tal manera que engañarán, si fuera posible. O sea, este engaño es terrible, aún a los escogidos. Si fuera posible, pero gracias a Dios no lo es, porque nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Así que esto es, así lo llamó Cristo. Y así lo llamó Juan, discípulo de Cristo, y es el que más se relaciona como lo llamó Cristo. Juan 1:2, versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Él le llama anticristo. Se opone, pero lo imita. Es el Cristo falso, como lo dijo el Señor. Es lo que está diciendo Juan. Como lo dijo el Señor, el Cristo falso, anticristo, se opone a Cristo, pero se opone, es un enemigo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ya ves la relación del anticristo con los falsos creyentes, con los falsos profetas. ¿Ves la relación? Así han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros y ahí es que se pone buena la cosa. No, pues eso seguro debe de ser esas religiones allá. Es que ya ves cómo aquellos predican por dinero. Allá tenemos a todas esas religiones de la prosperidad, a esos locos de la luz del mundo, esos locos. No, esos, olvídate de esos locos. Esos no le hacen daño ni a ellos, ¿verdad? El problema de nosotros es aquí, ¿verdad? Lo que está diciendo nosotros: salieron de nosotros. Pero bendito Dios, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, o sea, se descubriera, se viera obvio que no todos son de nosotros. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Lo primero que podemos ver, cualquier iglesia que está en contra de la Trinidad, es doctrinas de demonios. Así, no tengas miedo. Ay, pero aman al Señor. También Pablo decía que los israelitas lo amaban con un celo descarado, pero no conforme a ciencia. Cristo decía que recorrían mar y tierra buscando prosélitos para hacerlos 2 veces más merecedores del infierno. No, hermanos, eso no es la verdad. Primera de Juan 4:1: amado, no creas a todo espíritu. ¿Ves quién está detrás del anticristo de todo esto? Espíritus. El espíritu de Dios o el espíritu del diablo. Lo vengo diciendo desde el Antiguo Testamento. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué dijo nuestro texto de apoyo? Que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Perdón, no es el texto de apoyo. Pero nuestra guerra no es con carne ni sangre, sino contra espíritus, contra huestes espirituales de maldad. En esto conoced, dice, probad los espíritus si son de Dios, porque falsos profetas han salido por el mundo. Lo mismo, la relación con el anticristo con los falsos profetas. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que no lo avientes al futuro ni lo dejes en el pasado. En el pasado afectó por lado de la teocracia de los reyes, ahora está afectando a la iglesia por lado de los falsos maestros. Hermanos, esto es tan interesante. Dice: en esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Ahora de qué está hablando? Dijo allá que el que niega la Trinidad es del diablo. Y aquí que dice que el que niega las 2 deidades de Cristo, ¿verdad? Cristo es el que niega la humanidad y que Cristo y su divinidad. Ambas cosas, cualquiera que niegues, eres anticristo.
Eres una doctrina de demonios. Eso dice la Biblia. Así que si se fijan, ahora cómo los vemos, ¿por qué tanta urgencia de Pablo, tanto de Pedro, por enseñar a la iglesia? Hermanos, pongan atención. Miren lo peligroso que es esto. Primera de Juan 4:1. Estoy hablando cómo lo llamó Juan. Ya le dije cómo lo llamó Cristo. Primera de Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus. Perdón, eso ya lo leí. Segunda de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahí está otra vez. Es lo mismo. Está bien claro cómo lo llamó Juan. Ahora vamos a ver. Pablo lo llama. Pablo sí tenía bien claro que imita a la Trinidad. Así que yo ya les mostré que Apocalipsis 16 nos habla de una Trinidad impía, que Apocalipsis 12 y 13 habla de una Trinidad impía, que Apocalipsis 20 habla de una Trinidad impía. Pero mira lo que dice Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida de Cristo, el fin del mundo, sin que antes venga la apostasía. Oigan esto, y se manifieste al hombre de pecado, aquí está una cosa, y al hijo de perdición. Aquí tenemos dos personajes. ¿Sabes qué significa hombre de pecado? Hombre de desafuero, hombre sin ley. Es como hasta los mexicanos, a todo mundo le gusta, y sigo siendo el rey. Todo mundo quiere ser el rey. ¿Me entienden? Así es el anticristo. Cristo vino en el nombre de su Padre y el anticristo viene en su propio nombre, ¿verdad? Entonces ese es un hombre de desafuero, un hombre sin ley. Y el otro, hijo de perdición. Solamente otros dos textos hablan de eso. O sea que, ¿quién es ese? Ya sabemos, Judas. Así que ¿con quién lo relaciona? Con un apóstata, con uno que estaba entre nosotros y salió de nosotros. Así que aquí nos da dos caras del anticristo. Un rey y un falso, un apóstata, un falso maestro. Como Judas, era un falso. Judas en persona era intachable, impecable, era indetectable. ¿Quién nos va a engañar, Señor? Le pregunta Juan. ¿Quién es el que nos va a traicionar, el que te va a traicionar? Ahorita les digo, voy a mojar el pan. Al que se lo dé, eso es. Mojó el pan con vinagre y aceite, se lo dio a Judas en la manita. Y todos dijeron, ay, Judas no puede ser. Es para que comprara pan. Ni a Cristo le creyeron. O sea, para que vean, sus mentiras son tan grandes que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Si Cristo hubiera dejado a los apóstoles, todos estaban engañados. Siempre se dejaban arrastrar por la hipocresía de Judas. ¿Y sabe cuáles son sus características? Siempre están atacando las obras del pueblo de Dios y a Dios mismo. ¿Qué dice Judas Iscariote? Ay, este hombre fuera de Dios. Mira lo que está haciendo Jesús. Se deja que desperdicien todo ese dinero cuando podemos ayudar a los pobres. Esta mujer está tirando una fortuna con ese perfume ahí en sus pies y podemos darle a los pobres. Otro evangelio dice que los apóstoles dijeron que podía gastar ese dinero con los pobres. ¿Pero por qué dijeron eso los apóstoles? Porque se dejaron arrastrar por la hipocresía de Judas Iscariote. Él fue el que les metió esa idea. Él tenía apariencia de piedad, pero era un ladrón. Sus intenciones eran perversas y malvadas. Esos son los falsos maestros que son anticristos. Y eso es lo que está hablando Pedro. ¿Por qué dice esa urgencia de Pedro y de Juan? Porque se meten ahí entre el pueblo. Este tema me cansa, pero para ellos fue debido a muerte, hermanos, fue debido a muerte. Dice, entonces aquí dijimos dos de Pablo: hombre de pecado, hombre de desafuero, hombre sin ley, hijo de perdición. Pero le dice de otra forma: entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo es todo lo que tiene que ver con mal. De ahí ponlo destructor, inicuo, maldad, iniquidad. O sea, toda la maldad la reúne este ser humano, este personaje, el anticristo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, y esta es la misma palabra parusía que ya les hablé muchas veces, que quiere decir presencia corporal, presencia, su llegada en persona. Así como Cristo va a tener su parusía, Él también pretende tener su parusía. El anticristo también imita en eso a Cristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pero Cristo viene en el nombre de su Padre y Él viene en el nombre del dragón.
con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí se relaciona con los falsos maestros. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira. Y así están todas esas religiones, esas sectas que creen esas mentiras. Dios los entregó esa mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. Ahora vemos cómo lo llama Pedro, nuestro texto. Y aquí es donde estoy aterrizando. ¿Ves de dónde vengo? Pedro lo llama el falso maestro y sus seguidores. Segunda de Pedro, B. Como habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Por qué Pedro es tan simple? Por ejemplo, cuando hablamos de el anticristo como rey, afectaba mucho al pueblo de Israel. Pero a nosotros puede haber muchos anticristos como rey que gobiernan, pero no nos afectan porque no pueden tocar nuestra fe. Pero cuando hablamos al falso, a la cara del anticristo como profeta, tiene que ver con ungidos, con hombres que se ungen poderosamente como el Papa, cualquier líder religioso famoso, no nomás de esa religión, sino de cualquier musulmanes, de cualquier religión. Son ungidos, son personas que se ungieron. Esa es la cara del sacerdote falso, ¿verdad? Pero cuando hablamos del profeta, es la palabra de Dios torcida. Y a nosotros, ¿qué nos interesa que haya líderes religiosos mundiales? No creemos en ellos. Nosotros le creemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros le creemos a Dios. Así que ni los reyes impíos, ni esos falsos sacerdotes, toda esa gente ungida, famosa, tampoco nos afecta. Pero ¿sabes qué nos afecta? Pedro se viene al terreno, a nosotros, los que se paran aquí, donde estoy predicando yo. Los que se paran aquí les hablan a ustedes. Eso sí afecta. Y aquí se mete. Aquí se mete. Y eso es por eso Pedro está preocupado. Y por eso Pablo está preocupado. Porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque dentro del pueblo dice así, mira. Como habrá entre vosotros falsos maestros, entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertas, siempre se esconden, no dan la cara. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán sus disoluciones, ¿ves? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su predicación no se duerme. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que la religión falsa tiene tres corrientes? Balaam, Coré y Caín. Aquí vamos a hablar una sola. Es la que el texto dice y me voy a sujetar al texto. Pero durante el proceso de la predicación voy a tocar los otros. Aquí vamos a hablar de Balaam. ¿Qué tiene que ver Balaam? Bueno, Balaam ilustra, hermanos, lo que es un falso maestro, ¿verdad? Lo que es un falso maestro como Judas Iscariote. Judas, realmente, ¿qué amaba Judas? El dinero. Realmente, ¿qué quería? Era un puesto, quería dinero. Era su motivación, pero era piadoso, era impecable, era palabras que daba, milagros que obraba. Bueno, eso es el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento tenemos a Balaam. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, apariencia de piedad. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Los precursores del anticristo, sus seguidores, sus orejillas junto con sus blasfemias. Esta es la obra de Balaam. Nada ilustra también este tipo de falsos profetas como esta historia. Veamos solo las características de qué tan difícil es detectar un falso cuando es tan parecido al verdadero. Por ejemplo, les hablé de Judas, ¿verdad? Ni los apóstoles querían creer que él era un falso. Era imposible. Bueno, miremos a este que también difícil de creer que este hombre es falso. Me voy a ir rápido leyendo. Les podría decir yo con mis palabras, pero quisiera que oigan que vean lo difícil que es detectarlos. Quiero que vean esto. No vayan al texto, muy rápido. Números 22:6. Ven pues ahora te ruego, dice, maldice a este pueblo. Aquí tenemos a Balac llamando a Balaam, ¿verdad? El rey de Moab, para que maldijera al pueblo de Israel.
Dice, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pudiera herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que oigan esto, yo sé, fíjate la fama de este ungido, ¿verdad? Yo sé que lo que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será bendito. Wow, pastor, si tiene eso, ese es un santo. Ahorita vas a ver. Versículo 8, y les dijo, vienen y le dicen, te vamos a dar este dinero y todo. Le dicen, espérense aquí, voy a hablar con Dios a ver qué me dice. Y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Dios hablaba con él. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. El versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Esta es palabra de Dios, y ahí tenía que haberse quedado el asunto. Pero ahí no quedó todo. Estos hombres volvieron con más dinero, con promesas más grandes, y la codicia se le movió al falso profeta. Esto le dijo Dios, eso ya no lo cambies. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así ha dicho Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Hasta el demonio sabe que la palabra de Dios puede traspasar. Hasta el demonio sabe eso, hermano. Pero esto parecía piedad, pero no era piedad. Entonces se fue con ellos. ¿Para qué? Cuando vienen y le ofrecen más, dice, déjame, voy a ver a Dios. ¿Qué le dice Dios? Ve con él. ¿Por qué le dice Dios eso? ¿No te dije ya que no puedes maldecir lo que está bendito? ¿Que no puedes cambiar lo que yo ya dije? Pero bueno, ve. Aquí vemos lo que ocurrió. Versículo 22. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. ¿Ve? Porque él iba. Dios le dijo que fuera. Dice, porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues en el montado sobre un asna y con él 2 criados suyos. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Le dijo que fuera. ¿Sí? ¿Por qué? Por su insistencia. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te oponías delante de mí en el camino. Mas ahora si te parece mal, yo me volveré. No, pues ahora vas, al cabo es lo que querías, lo deja ir. Y el ángel de Jehová dijo, Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Hermanos, y aquí mucha gente dice que los falsos hablan la palabra de Dios, hermanos, no se confundan, No tenemos un evangelio de Judas Iscariote ni de un libro de Balaam, no tenemos nada de los falsos. Hay palabras de Dios que dijeron, pero no quiere decir que ellos tengan como lo tenemos de David, de Jeremías, de Jonás, de todos esos que eran santos, hombres de Dios. Número 23. Y vino Dios al encuentro de Balaam, le dijo 7 altares y ordenó, y en cada altar ofreció un becerro y un carnero. ¿Ves? Un religioso. Sacrificaba. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam. Por eso les advertí eso. Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, y él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y le dijo, de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes de oriente. Ven, maldice a Jacob, y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué desecrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Hermosas palabras. No quiero abundar más en esto, hermano, pero yo creo que hasta aquí les está quedando claro lo falso que este hombre era. Y al final vemos cuál es su fin. Él termina bendiciendo al pueblo, diciendo lo que Dios, los planes que Dios tenía para el pueblo son cosas hermosas,
pero por falta de tiempo no voy a traerles todo. Números 24 habla más de eso, pero lo que quiero que vean, el final es su fin. ¿Cuál fue el fin de Balaam y el daño que le hizo al pueblo de Israel? Pareciera que fracasó, ¿verdad? Hermanos, lo que Balaam pudo ver, que lo que Dios bendita, bendito queda. Pero estaba bien claro él, que le dice, mira, no veo iniquidad en Jacob. En una de sus profecías dijo, no veo iniquidad en Jacob. Entonces, ¿qué fue lo que Balaam dijo? Ya sé cuál es el asunto. Usó lo mismo que usa el diablo, el pecado. Los voy a hacer pecar. La debilidad de los santos es el pecado. Esa es la cosa por la que nos pasa eso. Entonces, mira lo que hizo en Números 31, 7. Y pelearon contra Madián, como Jehová los mandó a Moisés. Perdón, aquí, Números 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitando al pueblo a los sacrificios de sus dioses, mezclando todo eso, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En esa mortandad murieron 24,000 personas. Por eso, consejo que le dio, mira, Balac, ¿lo quieres hacerles un daño o hazlos pecar? Usa a la mujer, sedúcelos a pecar y de esa manera Dios los va a debilitar. Hubo una mortandad grande, murieron muchos, pero fíjate cómo termina el falso. Números 31, 7. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Mediam, Ibi, Riquem, Sur, Ur. Pero aquí dice Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Finalmente lo mataron al falso profeta. Pero quiero que veas por qué te identifican todas las religiones falsas. Pero cuando hablamos de prosperidad, nosotros siempre pensamos, ay sí, eso es lo que predica Cais Luna, José Maldonado, o Joel Osteen. No. De esa no nos está hablando Pedro. Entre nosotros, igual que Judas, ¿cuál fue el pecado de Judas? Le encantaba el dinero. Entre nosotros hay hombres que están predicando por dinero. Están bien metidos en esto por fama y por dinero. Entre nosotros los reformados, sí lo digo porque Dios lo dice. No me da miedo decirlo. Yo no estoy acusando específicamente a ninguno, pero la Biblia lo dice de entre ustedes, así como Judas, de las mismas filas. Así que las doctrinas de Balaam también están metidas entre nosotros. Las doctrinas nos hablan mucho de estos falsos maestros con las características de Balaam. Mira lo que dice 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, igualito que aquella gente, ¿verdad? No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Lo dice Pedro en su segunda epístola. Así que no me fui allá porque ando alineando cosas que no están, hermano. La palabra de Dios se conecta sola. Estoy ilustrando con Balaam lo que Pedro está diciendo. Estoy ilustrando como se debe de hacer con el Antiguo Testamento, no interpretando el Antiguo con el Nuevo, ilustrando. El Nuevo interpreta el Antiguo. Aquí vemos Pedro cómo lo relaciona. Están entre nosotros. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Ahora ya saben cuál es. Palabra, sí. Poderoso en palabra, sí. ¿Verdad? Lo que bendice, bendito queda. Lo que maldice, maldito queda, sí. Dios hablaba, sí. Palabra de Dios, sí. Pero le encantaba el dinero igual que a Judas Iscariote. Así de fácil. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así comienzan, como Coré, criando divisiones en la iglesia, diciendo a Dios, ¿a poco solo a Moisés le habla a Dios y acá a nosotros no? Así comienzan picando aquí y llamando a uno y llamando al otro, buscando criar divisiones en la iglesia. Eso nos ha pasado aquí y lo vamos a seguir viendo. Siempre comienzan con eso, empiezan de muy piadosos, aquí como que al pastor se le pasó esto, aquí como que esto, y empieza, y siempre andan buscando quién los escuche, y siempre van a encontrar. Coré encontró 250, aparte de Amirán, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Ahí está otra vez. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, lo hacen disfrazándose como ministros de luz. Primera de Timoteo 3,
3 dice, hablando de los requerimientos de un pastor, también dice, no codicioso de ganancias deshonestas. No puede haber un pastor de esos. No se puede, hermanos. Por ejemplo, si el pastor Javier está predicando una cosa y viene el comité de la iglesia y le trata de decir, mira, eso no lo puedes predicar porque se vir gente y entonces no te vamos a pagar. A él no le hace nada. ¿Por qué? Porque no le pagan. ¿Me entiendes? No le importa porque no es un asalariado. Entonces eso es la diferencia. ¿Por qué predicas? ¿Qué te motiva? Pero cuando tienen el chequezote y te amenazan, no, por ahí no le des. Porque la iglesia va a bajar y bajan las ofrendas. Tienes que hablar del diezmo, pero ustedes niegan el diezmo. Si niegas el diezmo, entonces las ofrendas bajan. Y como te tienen con un chequezote y una pensión y todo, te callas la boquita. Eso es asalariados. Hay muchos también así. Pero si no nos pagan, mejor no nos callamos. Hay que decir lo que Dios dice. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente y no por ganancia deshonesta. Cuidado con eso. También entre nosotros hay. Qué fácil es aventárselo a Cash Luna. Luego lo aventamos allá a los de la prosperidad. No, hermano, eso no nos hace nada. Están entre nosotros. Primera aplicación. En el Antiguo Testamento, dice, en el Antiguo Testamento bien podemos ver lo mismo, cómo los espíritus tanto buenos como malos están íntimamente relacionados con los ataviados, dice, relacionados con los hombres. Y es en el comportamiento de los hombres que podemos ver bien las obras de Dios o las obras del diablo y sus ministros. Por ejemplo, aquí tenemos la historia de Primera de Reyes 2:11, donde vemos nosotros clarito esto. Vemos nosotros que Josafat quería que le hablaran, todos los profetas proclamaban victoria. Y esos decían que era de parte de Dios, ahorita lo van a ver. Pero Josafat quería hablar con un hombre de Dios, ¿verdad? Que dijera la verdad. Pero mira esto, aquí vemos a Sedequías, dice, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová. Oigan lo que dice, no dijo así dijo el diablo. Dice, así dijo Jehová, con estos acornearé a los asirios hasta acabarlos. Le dice al rey, ve, recupera Ramot de Galá que te pertenece. Jehová dijo que vas a ganar una victoria. Ahora, el punto es que este hombre, Sedequías, hermanos, no estaba jugando. Ahorita vamos a ver, a un espíritu engañador lo había engañado. El diablo lo había engañado y él pensaba que hablaba palabra de Dios, y no solo él, sino los otros profetas. Dice, y todos los profetas profetizaron de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galat y será prosperado, porque Jehová lo entregará en mano del rey. Jehová. Oigan esto. Entonces él dijo, aquí estamos viendo al profeta de Dios. Dice aquí, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido. Él negó eso. Por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. Aquí dice él que Jehová dijo que va a ser muerto, va a quedar Israel sin pastor. Pero aquellos dicen triunfo, ¿a quién le creemos? Pero hermosa palabra de Dios. Versículo 19, entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Fíjate lo que el profeta de Dios vio. Esto es hermoso. Por cómo él sabía lo que era. Y él sabía por qué los otros estaban engañados. Hijitos, probad a los espíritus, si son de Dios. Miren esto. Entonces él dijo, oye, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Tanto ángeles como demonios. Todos son espíritus, ¿verdad? Ahí estaban todos. Fíjate lo que dice. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y uno decía una manera y otro decía otra. El decreto era que iba a morir. Dios dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dios estaba buscando los medios, ¿cómo lo iban a hacer? Y salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, saldré y sería un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Como lo dijo Tesalonicenses, ¿verdad? Dios dio un espíritu de mentira para que crean a la mentira, a fin de que no se salven. Ahora dice, aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, que era el profeta de Dios, diciendo, ¿por dónde se fue
de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti. Hermanos, esto es difícil de detectar. Mira, es detectar cuando un ángel bueno te habla o cuando un ángel malo te habla. Los dos son ángeles, los dos son espíritus. Satanás entra, Dios entra. ¿Me entiendes? Igual, ¿verdad? El Espíritu de Dios entra en los hombres, Satanás entra en los hombres. Es una guerra espiritual. Y aquí vemos clarito, ¿ves? Ellos creían que tenían la verdad, pero era un espíritu de mentira en la boca de sus profetas, porque Dios así lo había planeado. Segunda aplicación y termino. ¿Por qué debemos tener bien claro que cuando enfrentamos oposición de los hombres, realmente esta guerra es contra Satanás y sus demonios? Eso tenemos que tener claro siempre. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, cuando hablamos del diablo, aquí nadie ha estado peleando con el diablo que lo haya visto. Se lo inventa por cualquier cosa. Vi una cosa fea, vi una imagen fea, no sé qué tanto, y un sueño horrible y ese fue el diablo. Eso es lo que tú crees. Pero hermano, realmente esto es espiritual. A ver quién habló con Dios. ¿Dónde está Dios? ¿A quién vio realmente a Dios? Es otra vez espiritual. Dios está en nosotros, como lo vemos nosotros por su espíritu. Y el diablo está en todos los impíos, como lo dice segunda de Tesalonicenses 2, ¿verdad? Bien clarito, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los conduce, en los cuales también nosotros estuvimos igual que ellos en otro tiempo, pero ahora ya no, ¿verdad? Así dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo esto, está firme. O sea, ¿cómo pelear esta guerra? Con las armas espirituales, porque es espiritual. Nada ganas odiando a todo mundo y enojándote con la gente, porque al final de cuentas, ese demonio que estuvo en esa persona que te atacó y hizo todo ese show, ¿me entiendes? No se muere. Esa persona va a acabar mal, quizás se muera, quizás se vaya. Al ratito está otra persona con el mismo espíritu, ese demonio vuelve a hacer una y otra vez las mismas cosas. No, así que nuestra guerra hay que pelearla con las armas espirituales, porque no es con carne, no es con personas. Dice, está pues firme, ceñid vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, que era lo que se preocupó Pablo de predicar el evangelio. Estaba libre, estaba seguro, estaba tranquilo de haber predicado todo el consejo de Dios. Sobre todo, tomad del escudo de la fe, con quien podrás apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Ves con quién es la guerra? Contra el diablo. Y tomad del yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qué importante es estar en la palabra, la verdad. Y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y paciencia por todos los santos. Así que al mismo tiempo los cargué, pero al mismo tiempo los descargó la palabra. Tenemos esta palabra, tenemos el evangelio, tenemos las oraciones, tenemos los medios de gracia para enfrentar esta guerra, hermanos. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ay, Padre, gracias te damos por tu palabra, y como siempre pedimos perdón, Señor, porque siempre vamos a oscurecer tu mensaje, porque tu palabra es tan sabia, tan poderosa, que quién es suficiente para estas cosas. Pero gracias por lo que nos das, gracias por lo que nos muestras. Te rogamos que nos permitas aplicarlo en nuestras vidas y poder enfrentar esta guerra espiritual que tenemos que librar por delante. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.